¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Miguel Ángel Méndez Quesada y el día de hoy muy brevemente les vengo a platicar sobre la lingüística, la psicolingüística y la comunicación. ¿Qué es la lingüística? Es la ciencia que se encarga de estudiar el lenguaje humano y las lenguas. ¿No es lo mismo? No. El lenguaje humano es la capacidad que tenemos los humanos para comunicarnos mediante signos, ya sean orales o escritos. La lengua o lenguas, porque existen alrededor de 5.000 lenguas en todo el mundo, es el sistema que los hablantes empleamos para comunicarnos dentro de una comunidad. Ahora, la psicolingüística. ¿Qué es la psicolingüística o también denominada la psicología del lenguaje? Es la parte de la psicología enfocada al estudio de la forma en cómo nosotros los seres humanos procesamos el lenguaje. Su principal objetivo es explicar cuáles son los mecanismos cognitivos y cerebrales que nos permiten expresar ideas, pensamientos y sentimientos. Dentro de la psicolingüística existen dos campos, es la comprensión y la producción. La comunicación. La comunicación es aquel proceso en el que se lleva a cabo entre un emisor y un receptor. ¿Cómo se hace? Un emisor manda un mensaje, que es la información que se desea enviar al receptor, mediante un canal, ya sea un teléfono, un mensaje, una carta o el mismo aire, mediante códigos. Se lo manda mediante códigos. ¿Qué es el código? Sería el lenguaje que estamos usando, ya sea oral, escrito o mediante señas, y así es como la comunicación o el mensaje llega hacia el receptor y se logra una comunicación. Esto por mi parte y muchas gracias. El lenguaje coloquial es el que usamos habitualmente de forma informal. Lo usamos con nuestros amigos, nuestra familia y nuestros compañeros de trabajo. Como cuando te vas y estás hablándole a tu compañero, güey, ven y ayúdame a hacer esto. Los modismos son hábitos comunes al hablar. Se usan para ahorrar energía de las palabras. Suelen ser refranes o frases cortas como de me tomaste el pelo o el viento va todo como viento popa y muchos ejemplos como ese. El lenguaje regional es como el nombre lo dice, va dependiendo de las regiones en donde te encuentres y estás hablando. Como por ejemplo a un niño le pueden decir plebe, squinkle, o cuando estás enojado te dicen estás encabronado, a los policías le dicen chotas, y eso es dependiendo la región o el área donde te encuentras. Buenos días, mi nombre es Erika Jael Álvarez Cruz, soy alumna del PSS1A y a continuación les voy a compartir el tema del lenguaje no verbal de la comunicación de psicolingüística. La comunicación no verbal, su concepto general lo describe como el lenguaje al de las palabras, formados por los gestos, las posturas, las miradas que utilizamos a veces consciente, a veces inconscientemente para expresar estados de ánimo, sentimientos o manera habitual de expresarnos. Como por ejemplo yo ahorita estoy utilizando las manos para compartirles o impartirles esto que les estoy diciendo. Científicamente está comprobado que más del 65% de la población mundial utilizamos la expresión, el lenguaje no verbal para comunicarnos con las demás personas, ya sea para darles a entender algo o para reforzar lo que les estamos diciendo oralmente hablando. 3 son las partes que podemos distinguir claramente en este tipo de comunicación. La número 1 es la formada por los gestos, ya sea por las manos, la postura y las miradas, entre otras. El número 2, el tono de voz, la velocidad de hablar, etc. Y el punto número 3 es la distancia que necesitamos para sentirnos seguros para poder comunicarles a la persona lo que queremos darle a comunicar. Los actos no verbales están hechos por signos y señales que forman la comunicación verbal. Ekman, Fried y Friesen, estudiosos en la comunicación no verbal, aseguran que esto influye en 3 factores: el origen, los usos y la codificación del lenguaje con lo que nos podemos expresar. A veces el origen de la comunicación no verbal también constituye muchísimo en la cultura, las creencias o los hábitos sociales.
Por ejemplo, en otras partes del mundo tienen otra forma de expresar. A veces utilizan más las manos o también mueven los pies. Hay muchas formas de expresarnos y culturalmente hablando hay muchas formas de hacerlo. Como les vuelvo a repetir, el lenguaje no verbal a veces puede servir para aportar más a la expresión verbal que estamos haciendo. Y a veces también, lamentablemente, podemos decir estoy súper mega feliz, pero nuestra cara no lo refleja. O sea que no contribuimos a apoyar nuestra expresión facial con nuestra comunicación verbal. O sea, hacemos lo contrario. O sea, estoy bien, pero demostramos que no estamos bien. Podemos contradecir lo que estamos tratando de comunicar oralmente. 2 puntos en la codificación en nada a lo que significa, y la icónica, que es el acto no verbal que se relaciona con su significado. Por ejemplo, cerrar el puño y levantarlo violentamente para amenazar algo por una persona. Esta persona ya sabe que tú quieres puñito. O sea, golpear, pelear, violencia. Y hay otras formas que aseguran que pues eso significa silencio. Depende en qué tipo de lenguaje lo estés comunicando o tratando de implementar. Las funciones de la comunicación no verbal es enfatizar el lenguaje no verbal, expresar sentimientos y emociones, sustituir las palabras por señales o señas y orientar la forma en la que el mensaje verbal debe ser interpretado, asegurar la comunicación y posibilidad de contradecir la comunicación verbal. Como les digo, la expresión facial puede negar lo que estás diciendo con las palabras. Y esa es la comunicación no verbal, el lenguaje no verbal, y pues que cuidar nuestras expresiones. Gracias por su atención. Buenos días, me llamo Javier Armando Tomé García. Voy a hablar del tema del lenguaje coloquial y modismo regionalismo. Lenguaje coloquial. Los niveles: lenguaje medio, bajo, derivado de la característica social, cultural de individuos. En el vulgar, el uso contempla de dos en la normal estándar o normas regionales. Como consecuencia de un nivel, se habla de serie del uso y socialmente aceptado en situaciones cotidianas de comunicación no vinculada, en exclusiva o un nivel de lenguaje determinado, y en el que el vulgarismo aparece en función de las características de los usuarios. No es decir, que dominio de una clase social y la característica de las relaciones de todos los hablantes de una lengua. El uniforme ni homogéneo, pues hay características dialectales y sociales de los usuarios que incluyen el lenguaje. Un sistema expresa basado en el continuación modo pragmático, de forma natural de aprendizaje, lo contrario al modo sintético, que es la forma de estudiante en las escuelas. P o L puede ser oral o manifestarse en un texto escrito o aparecer en varios tipos de recursos. Con la conversación es el modo más auténtico.